se había endurecido. Él ya no escuchaba consejo. ¿Vive o no vive? Él era un rey. Los reyes por lo general tienen gente que le aconseje. ¿Vive o no vive? No, rey, esto está bien, esto está mal, y es su nombre. Pero él ya no escuchaba consejo. Él ya Dios lo había endurecido. Su corazón estaba duro. Ya él no escuchaba a nadie. ¿Vive o no vive? Y Dios tuvo que ponerlo 7 años a comer pasto, 7 años a él andar en la hierba, para así que él pudiera darse cuenta que estaba mal a su nombre. Porque hay tratos que a veces Dios los permite en su vida o en mi vida. Y a su nombre. Porque el hombre se endurece, y Dios, cuando permite que el hombre se endurezca, ya solamente Dios puede tratar con ese hombre. Con Nabucodonosor, mira, solamente podía tratar Dios, y Dios lo puso a comer 7 años hierba. Después de los 7 años, él le volvió el entendimiento. Y cuando vive, él entendió que él estaba mal, que solamente Dios era el Dios Todopoderoso quien lo había sacado de ese lugar. ¿Vive o no vive? Denle un aplauso a Dios. O sea que Dios permite muchas veces que el hombre se endurezca, porque no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Vive o no vive? Proverbio 19:20. Proverbio 19:20, ¿qué dice? Proverbio 19:20. Proverbio 19:20. ¿Qué dice? Dice, escuchar consejo y recibir la corrección para que seas sabio en tu vejez. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Amén. O sea, cuando tú escuchas un consejo, tú lo escuchas y recibes la corrección, tú vas a ser sabio. Te van a corregir. El que te da el consejo, te está dando el consejo porque te ama. Porque quiere que estés bien. Porque no quieres que te endurezca. Porque no quieres que te pierdas su nombre. Por eso que usted tiene que aconsejar a sus hijos, a su familiar, a personas cercanas a usted. Lo escuchen. Lo escuchen o no lo escuchen. Usted tiene que dar el mensaje. Su encargo de parte de Dios es dar el mensaje. Si lo escucha bien, si no también. Dice la Biblia que no reprendas al necio porque te odiará a su nombre. Pero cuando la persona es necio y usted le da el consejo, no va a ser su amigo, va a ser su enemigo. Y ese es el necio, el que se endurece, el que no escucha, el que no presta atención. ¿Y qué pasa cuando se endurece? Cae y su ruina es peor. Dice la Biblia que había 2 hombres, el sensato y el insensato. ¿Usted sí sabe esa historia, no? Y dice que el que oyó las palabras fundó su casa en la roca, y el que no la fundó en la arena. ¿Quién fue el sabio? El que escuchó la voz de Dios, la palabra, el que escuchó el consejo, el que escuchó el mensaje. O sea, que la persona sabia y entendida es el que presta oído para lo bueno y lo pone por práctica, por obra.
Dele un aplauso al que vive. A su nombre. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Porque la gente se cree sabio y no tienen nada de sabiduría. El único sabio es Cristo. El único sabio fue Salomón. Porque Dios le dio la sabiduría. Porque la sabiduría viene de Dios. No quiere que te pasen caso o esto, escucha consejo. Como dice un dicho mundano, el que escucha consejo llega a viejo. Escucha los consejos que te da tu padre, tu madre, tu pastor, y ponlo por obra y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Su nombre. Gloria a Dios. Un aplauso a Dios. Pero si usted no escucha la palabra, usted no escucha consejo, usted se cree que se la sabe toda y usted se cree que lo que usted dice eso es, Se lo voy a llevar el diablo. se lo va a llevar el diablo. La Biblia dice, no te creas sabio en tu propia opinión. Escucha a los demás, escucha a las otras personas, escucha, aprende a escuchar. Amén. Por su nombre. Gloria a Dios. Mucha ciencia, humano. Por eso que dice el mensaje de cuidado con lo que oyes. Tienes que saber a quién oyes, tienes que saber a quién prestas atención. No le prestes atención a cualquiera, no escuches a cualquiera. Dice la Biblia, el sabio se junta con sabio. Júntate con personas que te lleven a la edificación, con personas sabias, iguales o más, un poquito más que tú. Esa persona que tú le escuches es bueno. ¿Vive o no vive? ¿Por qué? Porque Dios te manda a escuchar. Amén. ¿Qué pasó? Los hombres que últimamente se han muerto, quizás no escucharon la voz de Dios, no escucharon la voz de sus familiares, no escucharon la voz de alguien que le estaba diciendo ese camino te va a llevar a la muerte. Cambia, no seas así, no seas así. Y en su nombre, digo, no vive. No quisieron escuchar. ¿Y qué pasó? Terminaron mal. Murieron y distintas cosas. Para que seas sabio en tu vejez. O sea, para que llegues a vejez. ¿Vive o no vive? Denle un aplauso a Dios. ¿Qué va a pasar cuando usted escucha voces que no son de Dios? Yo le voy a decir. Primera de Reyes 7. Esto va a pasar cuando usted escucha voces distorsionadas que no son de Dios. ¿Sí viste cómo Primera de Reyes 6. No. Primera de Reyes, perdón, Segunda de Reyes 7. Esto va a pasar cuando usted no escucha la voz de Dios. Segunda de Reyes. No, compórtate. 7. 7:14. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, Según el rey 7, Segunda de Reyes 7. yo te doy en la trompa. 7:6, mira lo que dice, Segunda de Reyes 7:6. Dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se escuchen, se oyesen, que es lo mismo que escuchar, estruendos de carro y de ruidos de caballo y estrépito y gran ejército, y se dijeron unos a otros, y aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento. Y habían huido a salvar su vida. O sea, cuando tú no escuchas la voz de Dios y escuchas otras voces, vas a hacer cosas alocadas. Los sirios estaban en una guerra con Samaria.
Y estos hombres, Dios le había hecho escuchar ruidos y voces extrañas. Ellos pensaron que lo iban a atacar, cuando no fue así. Dios lo hizo escuchar otros ruidos, pero ellos no venían. ¿Vivo o no vive? O sea, cuando tú escuchas voces, o tu oído no está agudizado a aprender a escuchar las voces verdaderas del Dios, del Espíritu, tú vas a hacer cosas que no edifican a Dios. Estos hombres no escucharon las voces. Dios dice que le hizo escuchar como voces de caballo, como ruido. Ejemplo, ¿se ha visto cuando tú dices, ay, yo escucho ruido, yo escucho, y la gente tiene miedo y no es nada? Y no vive. A veces tu miedo te hace creer cosas. A veces tu miedo te hace escuchar voces y no son voces verdaderas, son lo que tu miedo te hace crear. O sea, Dios a ellos le hizo crear unas voces y algo que los enemigos venían cuando ellos no venían, y ellos salieron corriendo y dejaron todo el campamento, dejaron joyas, dejaron caballos, dejaron todo botado por no oír la voz de Dios, por no saber distinguir la voz de los enemigos que venían a su nombre. No era voz de guerra, era una, como se dice, como una ilusión que ellos tenían por su miedo a su nombre. ¿Qué le doy a entender? Así como cuando usted tiene miedo, ay, me van a matar, me va a pasar esto. No pasa nada. Es tu miedo que te hace creer en esas voces que te hablan, que tienes miedo a esto, y no es Dios. Es tu miedo que te hace creer y te hace escuchar voces, para que tú corras desesperado, para que corras sin rumbo. Denle un aplauso a Dios. Por eso dice, el que tiene oído, oiga, aprenda a agudizar la voz de Dios, donde usted y yo vamos a tener victoria. Jeremías 13:15. Jeremías 13:15. ¿Qué dice Jeremías 13:15? Dice, escuchad y oíd, y no envanezcáis, que Jehová ha hablado. A su nombre. Da gloria a Dios vuestro, antes que haya venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en los montes y oscuridad. Aprendes luz, os vuelva en sombra de muerte. Dice la Biblia, escuchad y oíd y no te envanezca, porque Jehová ha hablado. No te envanezca significa no te endurezca, no te pongas necio. Escucha lo que Dios te está hablando y serás sabio. Dios te dará sabiduría y inteligencia, porque tú vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Si usted y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios, Dios nos va a guiar, Dios nos va a dirigir, Dios nos va a dar victoria. ¿Cuándo? Cuando escuchamos la voz del Espíritu. Denle un aplauso a Dios. Ya vamos a terminar con esto. Por eso es que Apocalipsis, ¿qué dice en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis, todo esto Dios le dice a las iglesias. Amén. Oye, Yoctán. Y ahorita me lo suena. Apocalipsis 2. Dice, Apocalipsis 2. Yoctán. 2 en adelante. Amén. Apocalipsis 2. Mensaje de las 7 iglesias del Éfeso. Pero dice 2:7. 2:7. Apocalipsis 2:7 dice,
El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. Primer punto, Apocalipsis, un número de revelación. Y Dios en Apocalipsis le habla a las iglesias. Primer punto, el que tiene oído, oiga lo que dice Dios a la iglesia. Apocalipsis 7 mismo. Mire lo que dice. ¿A dónde tú vas? Ahí mismo. Apocalipsis 2, verso 11. Le dice a la iglesia de Mirna: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. El que vence no sufrirá daño de la muerte segunda. O sea, Dios le habla: préstame atención, iglesia. Pon tu oído a mi voz. Pon tu oído a lo que yo te digo y vas a ver Ya entra. la gloria de Dios. Dice: presta atención, agudiza tu oído. Otra más, la iglesia de Tiatira, ahí mismo. El 2, verso 28. En todos los mensajes que le da a la iglesia, que son 7 iglesias, si no me equivoco, le dice, el 2:28, le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. O sea, Dios habla, Dios le está hablando a cada iglesia, que escuche, que agudice su oído para que él escuche su voz, que esté atento, que presten atención. Fila a la de Sardi. Ya déjame. Lávate las manos. Apocalipsis 3, mire lo que dice. Tres 6, también en el mensaje. Apocalipsis 3:6 también en el mensaje. Que es otra iglesia. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. Oye, entra ese niño no escucha, ¿sí? Sí. Y cuando usted no escucha, viene la corrección. No es que no escucha. Viene el palo. Viene el látigo. ¿Por qué? Porque no escucha. ¿Sí o no? Amén. La otra, mire lo que dice. Filadelfia 3:13. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. A todas le habla. Todas las iglesias. La última es la Odisea. Amén. Y también le habla. O sea, le dice: presten atención a lo que yo le digo. Pónganlo por práctica. Y van a ver la gloria mía en ustedes. Háganlo. Pónganlo por obra. Sean guiados por esa palabra que yo le doy y caminarán y verán mi gloria. El pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Por eso que algunos murieron en el desierto. No quisieron escuchar el mensaje, poner por obra lo que Dios le dice, el consejo. Vivo no vive. Sí, hay muchas personas que van a terminar mal porque no escuchan la voz. Y a su nombre. ¿Qué pasa con la mujer que anda con uno y con otro, con el hombre? Oye, tu mujer te va a dejar, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Ah, no, que ustedes son mal abuelos. No, es que eso le va a pasar porque esos son consejos que se ven. Vivo no vive. Oh, papá. Y terminamos con esto. Marcos 4:23. Marcos 4:23. ¿Qué dice? Marcos 4:23. ¿Qué dice? Marcos 4:23. ¿Qué dice? Si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Qué más? 23. Así nomás.
44 le dice, les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que midéis, os será medido, y aún se os hallará a vosotros lo que oís. A su nombre. ¿Qué quiere decir ese texto bíblico? Ese texto bíblico muchas personas no lo entienden y no lo comprenden. El texto bíblico quiere decir, Dios le dice, cuidado con lo que oye. ¿Qué más? Y con lo que dices. ¿Qué más? Medís y serás medido, dice. Bueno, vamos a ver. Marcos 4:24 dice así. Vamos a leer como esté. Que aquí te metilito, no sé qué te metilito, que queda bonito. Está sudadita. Ya Ella está. suda rapidito. Dice así. Seguro que no he ido para oír, oiga, le digo también, mirá lo que oís, mirá, ver lo que oye, porque con la medida que miro será medido, y aún se añadirá más a lo que oyes. Ejemplo, Ahí de. Jesús dijo, mira lo que escucha. Quiere decir, el que escucha atentamente, cuando usted se le está hablando la Biblia y está atendiendo, se le dará más entendimiento. Por eso que escuchar, cuando usted escucha atentamente, usted va a entender. O sea, te da a entender la Biblia que cuando tú escuchas se te dará más. Amén. Por eso dice, y al que tiene, se le dará más. Si usted escucha atentamente, Dios le va a añadir más entendimiento, más luz, porque usted está prestando atención, usted está escuchando lo que le están diciendo. Dice, o sea, el escuchar y el atender y el prestar atención significa que usted será más entendido, y al que tiene se le dará más, porque usted está entendiendo. Dios le va a abrir más el entendimiento, se le dará más cuando usted entiende la Biblia. Por eso es que cada predicador, yo cuando veo la prédica de un varón que tiene enseñanza buena, también tiene malas cosas, porque de todo hay. La Biblia dice, con lo bueno y desecha lo malo. Yo escucho atentamente y después de nuevo le doy pausa y escucho atentamente. ¿Vive o no vive? Para poder entender y discernir bien. Por eso dice la Biblia, al que escuche y atienda se le dará más. Y usted, oh wow, sí, la Biblia dice esto, y usted va a entender y se le va a ampliar más su entendimiento. Pero si usted no escucha, no entiende, no va a entender nada. Dice la Biblia, y ahí es que dice, y al que no escucha, se le quitará uno poco que entiende, porque no escucha, no le gusta. ¿Sí me está entendiendo o no? ¿Por qué usted no escucha? Porque la ve la niña. ¿Por qué tú no escuchas? Porque no quiero escuchar y no quiero entender. Porque no te interesa. ¿Es o no es? Si tú no escuchas algo, es porque no te interesa. No entiendes. No te interesa. Amén. Y de lo poco que tiene, aún lo poco se le quitará. De nuevo le digo. Y el que no escucha, se le quitará aún lo poco que entiende. Lo que tú entiendes, se te quitará lo poquito, porque no escuchas, no prestas atención, no te gusta. No te gusta, fíjate que lo que tiene, no te lo va a dar. Te lo quito. Ahí es que dice la Biblia, lo que tienes, lo poco que tienes se te dará quitado. O sea, el poco entendimiento, la poca sabiduría se te dará, se te será quitada, porque no te gusta, no entiendes, no es. Dice, aún lo poco que entiende será quitado, y al que tiene y presta atención se dará más. O sea, tendrá más entendimiento, más inteligencia, más luz, más sabiduría. Denle un aplauso a Dios. O sea, sea sabio y entendido. Amén. Y escuchemos y aprendamos a escuchar la voz de Dios, para que Dios nos dé Más más entendimiento. entendimiento y sabiduría.